presentar. Ahora sí, a ver. Ahí, Sí, ahora sí, Licen. ya, bien. Entonces, decíamos que los corticoides están producidos por la corteza suprarrenal y en esto se pueden clasificar tres tipos de hormonas corticoidales. Una, los que tienen efectos sobre el metabolismo en general, que son los glucocorticoides, y que en el humano el principal es el cortisol. Un segundo grupo, los que van a tener actividad sobre el equilibrio de sal y agua, van a retener sal, son los mineralocorticoides, y el principal es la aldosterona. Y un tercer grupo que van a tener actividad andrógena o estrógena, entre los que están los derivados de la dihidroepiandrosterona, el androstenediol y la androstenediona, que todos en la periferia se van a convertir en testosterona, que es la principal hormona masculina, que genera los caracteres masculinos. Entonces, estas tres hormonas se secretan por la corteza. Cada una tiene disfunciones diferentes. Entonces, como les decía, están los glucocorticoides, los mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Los mineralocorticoides, el principal, la aldosterona, que va a participar en la regulación del equilibrio sodio-potasio, y lo que hacen es producen una secreción de sodio o de sal, ¿ya? Los glucocorticoides, que el representante es el cortisol o cortisona, y que tienen efectos principalmente a nivel del metabolismo, es decir, participan en el mantenimiento de la glicemia sanguínea, en la lipólisis, en la proteólisis, y también van a tener un cierto efecto antiinflamatorio, que es lo que vamos a ver por lo que usamos. Y finalmente están las hormonas sexuales, en las cuales está la testosterona como principal representante. El que nos interesa ahora y el tema que vamos a hablar es de los glucocorticoides, en este caso del cortisol. El cortisol se sintetiza a partir del colesterol. Es una molécula que en el adulto sano se sintetiza entre 10 a 20 miligramos por día. Es decir, nosotros necesitamos esa cantidad diaria para funcionar. Se secreta a una velocidad siguiendo el ritmo circadiano, es decir, los ciclos sueño y vigilia, en pulsos regulares, regulados por una hormona especial que es la ACTH, que se produce a nivel de la hipófisis. Tiene un pico más alto en la mañana y más baja después de la alimentación. Esta oscilación es muy importante para mantener nuestros niveles de azúcar y de energía constantes. Entonces, estos glucocorticoides que usualmente los secretamos, ¿qué acciones tienen? La mayoría van a actuar sobre receptores específicos en el organismo, que son los receptores de glucocorticoides. Estos van a tener tres efectos importantes. Efectos metabólicos, que es lo que habíamos explicado y vamos a verlo más adelante. Participan en el metabolismo de los carbohidratos, principalmente manteniendo el nivel de glicemia, participan en el metabolismo de las proteínas y participan en la regulación también y la hidrólisis de los lípidos. Efectos catabólicos y antianabólicos. Estos se van a presentar cuando los corticoides están en dosis mayores, en dosis altas circulando en la sangre. Estos efectos catabólicos, es decir, de degradación, se van a ver en el tejido linfoide, en el tejido conjuntivo, en el músculo y en la piel. Y por último, los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, porque estos fármacos van a reducir las manifestaciones de la inflamación y esto sobre todo porque van a alterar la función, la distribución, la movilización de los leucocitos y la producción de citocinas inflamatorias. A nivel farmacológico, usualmente
como hemos dicho, si usamos este como fármaco, también va a tener estos mismos efectos. El metabolismo a nivel de los hidratos de carbono y a nivel proteico va a estar relacionado con la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la generación de glucosa, y la glucogénesis ya es la generación de glucosa en la sangre. Ambas reacciones se producen en el hígado y lo que van a hacer es que van a elevar la glucosa en la sangre. Ya elevan la glucosa en la sangre. Esto permite que siempre haya una cantidad mínima de glucosa en la sangre que nos permite funcionar, pese a que estemos en ayunas, sin haber comido. Y también van a regular el balance de nitrógeno y calcio a negativo. Ya esto, obviamente, ¿qué significa? Que hacen que haya una resorción de calcio, podamos resorcir calcio de los huesos, ¿ya? En relación a la cantidad de nitrógeno, y esto puede ser, si tenemos una gran cantidad de glucocorticoides, la consecuencia de la osteoporosis. Va a participar en el metabolismo lipídico. Lo que va a hacer es que va a hacer que los lípidos se reorganicen, se distribuyan en áreas específicas y se haga un mayor mecanismo de lipogénesis, se generen grasas a partir de otros alimentos. Va a participar también en el metabolismo de agua y electrolítico. Van a retener sodio y agua y van a excretar potasio y hidrógeno. Esto es un efecto mineralocorticoide, pero los glucocorticoides, como fármacos exógenos, también pueden tener este efecto. A nivel de músculo y piel, como habíamos dicho, tiene un efecto catabólico, van a producir una miopatía, un proceso de degeneración, de reabsorción, de catálisis muscular, producir una miopatía, y van a producir también una alteración en el metabolismo cálcico, que ya hemos visto acá, que va a generar una pérdida de la masa ósea, osteoporosis, afectar a la piel, que va a producir también atrofia. Y por último va a tener acciones a nivel de la sangre. Va a aumentar los glóbulos rojos, va a aumentar la eritropoyetina, va a producir una linfopenia, disminuyen los linfocitos y las células que participan en las reacciones inflamatorias, disminuyen los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos. Los neutrófilos van a aumentar, pero estos no van a tener una actividad quimiotáctica acelerada, más bien van a ser un poco más lentos. Como acciones antiinflamatorias importantes que nos sirven como fármaco, es primero, van a disminuir toda la tetrada inflamatoria, es decir, todos los síntomas inflamatorios, tanto a nivel local como a nivel sistémico. Van a disminuir la acumulación de líquidos, de la fibrina, la vasodilatación, la migración de los leucocitos, la quimiotaxis, y van a bloquear los efectos de los estimulantes de macrófagos. Es decir, van a frenar todos estos procesos inflamatorios. Van a inhibir la producción de prostaglandinas. Ojo, esto ya habíamos visto que las prostaglandinas son fundamentales para desencadenar el proceso inflamatorio. Van a impedir la interacción entre el factor quimiotáctico y los neutrófilos, es decir, si bien van a aumentar movilizar los leucocitos a la sangre, va a haber más neutrófilos, estos no van a actuar, no van a estar inhibidos. Y puede inhibir también la unión del antígeno con el complemento, ¿ya? Es decir, la unión del anticuerpo con el antígeno, y inhibe la liberación de otros mediadores inflamatorios. Ahí está cuáles son las acciones por las que es muy útil utilizarlos como antiinflamatorios y resultan ser potentes antiinflamatorios, porque no solamente van a actuar a nivel humoral con las prostaglandinas, con los leucotrienos, con disminuir la inflamación, sino también van a actuar a nivel celular, impidiendo la movilización de los neutrófilos, inhibiendo la fijación del antígeno con el anticuerpo. Bien, ¿en qué partes más o menos van a actuar? Uno de las partes donde más van a actuar es en la escala que hemos visto del ácido araquidónico. Habíamos visto que cuando los fosfolípidos de la membrana están expuestos por una lesión en el endotelio,
pues se activa una enzima que es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 puede ser inhibida por los glucocorticoides. Y de esa manera, al inhibir a la fosfolipasa A2, impide que se libere ácido araquidónico en la sangre, con lo cual impide que se genere toda esta cadena inflamatoria, desde las prostaglandinas, prostaciclinas, etc. Entonces, los glucocorticoides son bloqueantes de este nivel, a nivel de la fosfolipasa A2. Ese es uno de los mecanismos por el cual disminuye la producción de todos estos mediadores inflamatorios. Pero no es el único mecanismo por el cual actúa. Como les decía, también tiene efectos sobre la inmunidad celular. Y eso representa una respuesta inmunológica importante. Va a inhibir todas las manifestaciones de la inmunidad, de hipersensibilidad retardada y la inmunoreacción mediada por células. Cuando nosotros tenemos el contacto con un antígeno conocido, usualmente las B, los mastocitos se activan y ellos van a generar anticuerpos. Esta respuesta está disminuida, está retardada por los corticoides. Igual va a disminuir la presencia de linfocitos y macrófagos. Ya, si bien van a estar circulantes, estos viven menos y no son activos. Y impiden el reclutamiento de leucocitos hacia la zona de contacto con el antígeno. Impiden la movilización de los leucocitos. Además de estas acciones inmunológicas, como les decía, a nivel celular y humoral, van a tener acciones antineoplásicas. La acción lítica sobre ciertas células neoplásicas va a ser principalmente observado en las leucemias agudas, linfoblásticas, en los linfomas y algunos otros tumores. Ya van a inhibir también de alguna manera el crecimiento de estas células. Y en leucemias linfoblásticas inducen remisión prolongada por el mismo mecanismo. Usualmente no se usan solos, o sea, no es que yo voy a dar corticoides y voy a inhibir cáncer, no, se usan en combinación con otros fármacos antineoplásicos. Van a tener acciones sobre el sistema nervioso central, pueden inducir euforia, aumento del ánimo, inquietud, y en algunas ocasiones se ha descrito, sobre todo en dosis altas de uso prolongado, la psicosis por corticoides. En algunos casos también pueden generar depresión, o sea, no solo psicosis, sino depresión. La mayor parte de estas acciones son reversibles cuando uno suspende los corticoides o les da dosis establecidas, no dosis altas. Se puede ver estas alteraciones en el electroencefalograma, que va a tener un patrón alterado, pero lo importante que sepan es que puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como euforia y alteraciones del ánimo. A nivel del tejido conectivo y del colágeno, habíamos dicho que puede producir un catabolismo a nivel del tejido colágeno. Entonces, al producir un catabolismo, lo que hace es que puede participar en la acción supresiva frente a enfermedades del colágeno. Tal es el caso del lupus, de la periarteritis nodosa y de la dermatomiositis y la esclerodermia. En estos casos, lo que hacen es, además de que estas tienen acompañado un proceso inflamatorio importante, al limitar el proceso inflamatorio, también van a inhibir el depósito de colágeno, disminuyen el proceso de granulación y la cicatrización de las heridas y disminuyen la formación de cicatrices y de tejido fibroso. Entonces, la acción sobre estos tejidos estaría relacionada con la inhibición del proceso inflamatorio y también en la regulación de la producción y la degeneración de colágeno. En el aparato digestivo, los efectos van a estar relacionados con también la producción de prostaglandinas. Igual que los AINES, al inhibir la producción de prostaglandinas, disminuyen la generación de prostaglandinas en el estómago, que son protectoras de la mucosa gástrica. Entonces van a aumentan el riesgo de generar úlceras gástricas, y de por sí el uso de corticoides aumenta la secreción de ácido por el estómago. Entonces, dos mecanismos por el cual producen mayor posibilidad de úlceras.
A nivel del crecimiento, con dosis altas y prolongadas, por tiempo prolongado, pueden interrumpir el crecimiento. No se sabe por qué, pero se está relacionado con lo que habíamos visto, el aumento del catabolismo proteico. Se empieza a degradar el tejido a dosis alta. También tiene efectos sobre el sistema endocrino. Cuando damos corticoides en altas dosis, nuestro eje, hipófisis, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, se bloquea porque estos funcionan de manera coordinada. ¿Ya? Si baja la producción de la glándula suprarrenal, pues los centros superiores aumentan la producción de esta hormona que él estimula y hacen que aumente la secreción. Y si hay mucha cantidad de producto de hormona suprarrenal, el estímulo superior se inhibe. Entonces, va a haber una hipotrofia del hipotálamo y de la hipófisis y secundariamente de la corteza suprarrenal. Puede también esto alterar la función de los melanocitos, que también pueden estar inhibidas por los glucocorticoides y también indirectamente de la función tiroidea. Entonces puede haber alteraciones tiroideas y de los melanocitos, que son el pigmento de la piel. Bien, entonces como ven, los efectos y las acciones farmacológicas de los glucocorticoides son varias. Usualmente los usamos como potentes antiinflamatorios en distintas enfermedades, pero no son los únicos usos. ¿Cómo se administran? Van a administrarse por cualquier vía. Usualmente hay corticoides para administrarlos por cualquier vía. Vías parenterales, vías tópicas, incluso vías aéreas o por inhalación. Las vías parenterales o sistémicas constituyen las vías de corticoides más potentes, y entre esos están la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona. Vías tópicas que se usan a nivel de la piel, si bien no tienen un gran nivel plasmático, pueden permitir también con uso crónico la absorción de una cantidad de corticoides. Entre esos están la betametasona, el clobetasol, la hidrocortisona, la mometasona, la flumetasona, que usualmente vienen combinadas en cremas tópicas. Y los aerosoles, que se utilizan para terapia principalmente del asma, que es un proceso inflamatorio. Entre esos están la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. ¿Qué corticoides en general van a tener actividad glucocorticoides y qué potencia van a tener? Están en relación al cortisol, que es la hormona que nosotros secretamos. Generalmente el cortisol va a tener una actividad de glucocorticoide igual a 1, porque es como nuestra moneda, digamos, la que tenemos. Y eso equivale a 20 miligramos, o sea, una actividad corticoide de 1 equivale a 20 miligramos de cortisol. Estos 20 miligramos de cortisol tienen una vida media corta, usualmente no es más allá de 12 horas y casi no tienen actividad mineralocorticoide. En base a este estándar se ha visto la potencia de los otros fármacos. Y por ejemplo, la betametasona tiene una actividad glucocorticoide, o si quiere una potencia, de 25 a 30 veces más que el cortisol. Y la dosis usual es de 0,6 miligramos. Obviamente es una dosis muy baja porque es un fármaco muy potente. Esto es importante de determinarlo cuando vas a usar corticoides de larga acción. Por ejemplo, la dexametasona es igual potente, 25 veces más fuerte o más activa que el cortisol, y muchas veces utilizan una dosis de dexametasona para tratar una inflamación de garganta. Imagínense, están usando 25 veces más de los 20 miligramos usuales que tenemos. Entonces, esto ya representa una dosis muy alta y que puede generar acumulación y efectos adversos. ¿Para qué se usan los glucocorticoides? Como hemos visto, son potentes antiinflamatorios. Entonces, su principal uso está relacionado con eso.
con los procesos inflamatorios y a nivel de cualquier tejido. Cualquier tejido que tenga un proceso antiinflamatorio desencadenado por cualquier agente o también el proceso antiinflamatorio desencadenado por una enfermedad autoinmune. A nivel de la piel, ¿qué va a ser? Las dermatitis, cualquier dermatitis atópica, micótica, inflamatoria, seborreica, se van a responder, se van a usar bien con corticoides. A nivel de los ojos, igualmente, cualquier proceso inflamatorio, las uveitis, las conjuntivitis, ya procesos más complicados como la neuritis. Las enfermedades pulmonares, entre estas están el asma bronquial como principal uso terapéutico a nivel pulmonar, y que este va a tener un mecanismo también mediado por elementos exógenos alérgicos. A nivel óseo, las artritis, las bursitis, las tinosinvitis, las reacciones alérgicas, al modular la respuesta inflamatoria y al modular la respuesta celular, constituyen excelentes fármacos para manejar las reacciones alérgicas, cualquiera sea esta. Y por el efecto inmunosupresor que pueden tener al disminuir la inmunidad celular, van a usarse para prevenir y tratar los trasplantes y evitar el rechazo de órganos. Bien, como hemos dicho, son fármacos muy útiles, pero son fármacos que tienen efectos adversos muy importantes. La incidencia y la gravedad de estos efectos adversos va a depender de tres cosas importantes. De la dosis, estábamos viendo adelante, los fármacos que el cortisol, por ejemplo, tiene una potencia de 1, entonces si usamos cortisol, no es tan terrible como usar dexametasona, ¿no es cierto? La dosis es un factor importante. Segundo, es cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Los tratamientos cortos usualmente permiten que de alguna manera nuestro eje se recupere y no tengamos problemas. Y como les había dicho, la potencia del corticoide. Es un corticoide potente, aunque de dosis bajas, pues va a generar una reacción adversa. Hay que tener cuidado que cualquier persona que use glucocorticoides a largo plazo va a tener efectos adversos. Va a tener efectos adversos y eso es importante recalcarlo. ¿Qué efectos adversos se van a ver? Los corticoides tienen efectos sistémicos, es decir, actúan a todo el cuerpo y los efectos adversos también se van a ver en todo el cuerpo. Por aparatos a nivel gastrointestinal, ya habíamos dicho, va a producir úlceras. ¿Por qué? Porque va a disminuir la protección de la mucosa gástrica al ácido y va a aumentar la secreción ácida. A nivel endocrinológico, va a alterar la función de la glándula suprarrenal, porque va a hacer que ésta se atrofie, se inhiba, y va a alterar también las otras glándulas, la hipófisis, y va a producir otro tipo de trastornos menstruales, impotencia, alteraciones en el eje hipotálamo y propiciario. A nivel musculoesquelético, habíamos dicho que en dosis altas va a producir un efecto catabólico, es decir, va a producir que el músculo se adelgace, que haya una osteoporosis, que vaya al músculo a atrofiarse, una miopatía. A nivel dermatológico, va a generar que la piel también tenga problemas porque es parte del tejido conectivo. Va a producir que la piel tenga más acné, fragilidad praxilar, estrías violáceas, las heridas tardan en curarse. A nivel ocular, puede aumentar el riesgo de glaucoma por aumento de la presión intraocular. A nivel cardiovascular va a generar hipertensión arterial y puede desencadenar una insuficiencia cardíaca por una sobrecarga en el corazón. A nivel neuropsiquiátrico, ya habíamos dicho, puede desencadenar alteraciones a nivel cerebral, euforia, agitación, psicosis. A nivel de las defensas, como baja las defensas porque hace que disminuya el movimiento de los leucocitos, la aplicación del antígeno al anticuerpo, la secreción de anticuerpos, entonces disminuye la infección. Todos estos síntomas los podemos ver en este dibujo. A nivel de cerebro,
pues vamos a tener cambios en la personalidad, alteraciones del humor, euforia, agitación, psicosis, ya a nivel de la cara. Y el cuerpo en general va a haber una redistribución de la grasa, ya con áreas que van a estar más propensas a tener grasa, una distribución de la grasa que se llama ginecoide. En este caso va a haber una mayor acumulación de grasa a nivel abdominal, ¿ya? Y en la parte posterior un acúmulo de grasa que se llama jiba. Y también al alterar la función renal, que va a producir una retención de sodio y agua, va a generar edemas, va a haber edema de extremidades y en la cara va a tener una cara especial, una cara redonda como de luna llena, con las mejillas muy rosadas. Ya hemos dicho, va a tener alta susceptibilidad de infecciones. En los hombres, esta redistribución de grasa y esta también alteración en la secreción de hormonas sexuales va a generar ginecomastia. Ginecomastia, es decir, aparición de senos. Va a haber, como les decía, redistribución de la grasa, se va a depositar sobre los hombros, que va a constituir como una jiba, y va a tener una distribución ginecoide, centrípeta a nivel del abdomen. Fragilidad ósea, osteoporosis, igual en la piel fina, con estrías, púrpura, va a tener mayor probabilidad de hacer contusiones, petequias. En las mujeres, por alteración hormonal, va a generar amenorrea, vamos a tener úlcera gástrica, gastritis. Las extremidades por la miopatía, por la atrofia muscular van a estar delgadas, adelgazadas y finas. Cuando se presenta todos estos síntomas, pues hablamos de ya un efecto de los corticoides por largo uso. Entonces es importante tener esta precaución cuando usamos. Aquí está la corteza suprarrenal que produce los corticoides, ¿ya? Entonces, esta está regulada por un eje que se llama hipotálamo hipoficial. El hipotálamo secreta una hormona que es la CRF, y esta CRF va a activar a la hipófisis, a la ACTH, que es la hormona que va a estimular la secreción de cortisol. Entonces, esto es en cadena. Cuando hay una cortisol cantidad suficiente, inhibe esa cantidad a la hipófisis y esta a su vez inhibe al hipotálamo. Entonces es una cadena que está en continua autorregulación. Entonces, si yo, además del cortisol que produce la glándula, le introduzco cortisol extra, pues voy a hacer que esta glándula se inhiba por completo. Y si pasa mucho tiempo, se atrofia y después ya no funciona y se altera todo el eje. Entonces, ahí está el por qué no debemos usar corticoides por largo tiempo y no tendríamos que usar tampoco en dosis muy altas. Por regla general, si la duración es de 7 a 10 días, usualmente la glándula suprarrenal no se atrofia, no se bloquea, ¿ya? Y se recupera. Pero si el tratamiento va a ser más largo, es muy probable que haya cambios tróficos en la glándula suprarrenal, lo cual va a hacer que si yo dejo de dar bruscamente, voy a generar que el paciente, como su glándula no trabaja, está floja, empiece a tener falla suprarrenal, es decir, no haya que produzca corticoides que los necesitamos diariamente. Y esto va a producir lo que se llama una insuficiencia suprarrenal aguda. Va a tener síntomas de insuficiencia suprarrenal aguda, que básicamente son, va a tener una disminución de la capacidad de tolerar el ayuno, debilidad, fatiga, una disminución a la tolerancia a las infecciones, entonces, y sobre todo fatiga y cansancio. Por lo tanto, jamás se debe suspender el tratamiento en forma brusca, más aún si ha usado más allá de 2 semanas. Siempre hay que tratar de administrar la dosis más baja posible para evitar la inhibición del eje. Y hay que administrar dosis de a poco, o sea, que vayan escalando de a poco. Y si vamos a usar más de 2 semanas, hay que retirar igual de a poco. Entonces,
si suspendemos de golpe, vamos a tener, como les decía, un síndrome de insuficiencia suprarrenal aguda, que va a caracterizarse por debilidad, por letalgia, por pérdida de peso, cefalea y fiebre. Entonces, si vamos a usar por tiempo prolongado, hay que disminuir de a poco. Ya hay esquemas para disminuir de a poco. Con todos estos efectos adversos que hemos descrito, nosotros podemos clasificar los efectos adversos de los corticoides en 3 grupos. Los efectos directos derivados de los corticoides. El efecto directo es porque yo estoy dando estos corticoides en una cantidad obviamente mayor a la que producimos, va a producir una alteración en el funcionamiento del eje hipófisis suprarrenal, o sea, hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Lo voy a alterar. ¿Ya? Si lo doy por más de 2 semanas, y esa alteración puede generar síntomas, puede ser grave si lo suspendo de golpe. El segundo efecto adverso que voy a tener, cuando los corticoides están administrados en dosis altas por tiempo prolongado, voy a tener lo que se llama, estos síntomas que hemos descrito, el síndrome de Cushing. Ojo. Y un efecto adverso si yo administro a una persona que tiene inmunosupresión o tiene ya úlceras o tiene una infección bacteriana grave, pues va a generar mayor infección, que tenga un cuadro mucho más grave. Y por eso, en este caso, el efecto adverso de los corticoides en este grupo de pacientes sería un aumento de la infección, un aumento del riesgo de que pueda hacerse más grave la infección porque estás inhibiendo las defensas. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto de la supresión del corticoide después de administración brusca, ya hemos visto, se llama insuficiencia suprarrenal, y el efecto de los corticoides en dosis altas suprafisiológicas por tiempo prolongado produce el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un síndrome por presencia de corticoides en dosis suprafisiológicas, es mucho más altas de lo normal. Y vamos a tener todas las manifestaciones que hemos descrito en una persona. Esta cara redonda, cara de luna llena, con las mejillas rosadas. Vamos a tener la piel con estrías abdominales rosadas. Vamos a tener la piel con petequias, con piel fina, delgada. Las heridas no se curan adecuadamente. Hay una fragilidad ósea. Hay un acúmulo de la grasa con redistribución de la grasa, sobre todo a nivel centrípeta, crecimiento del abdomen. En la parte posterior, una grasa supraclavicular, ¿ya? Que se llama jiba. Va a haber más cantidad de vello, el vello facial sobre todo. Puede haber alteraciones cardíacas, una miocardiopatía con problemas cardíacos. Va a haber problemas gastrointestinales. Puede haber alteraciones en el líbido, amenorrea, ausencia de ciclos menstruales. Vamos a tener alteraciones psíquicas o que van desde la euforia, alteraciones conductuales. Vamos a tener extremidades delgadas por hipotrofia, atrofia muscular. Entonces, más o menos el fenotipo de un paciente con Cushing es este: obesidad centrípeta, las estrías, la piel fina, la cara de luna llena, redonda, con facies enrojecidas, con mejillas enrojecidas, estas estrías violáceas con áreas de heridas mal curadas o petequias difusas. Entonces, el síndrome de Cushing se produce por esta cantidad suprafisiológica de corticoides. Si uno tiene un síndrome de Cushing, lo que tiene que hacer es tratar con una lenta disminución de corticoides, muy lenta, porque si lo suspende inmediatamente puede generar insuficiencia suprarrenal, pero inmediata, y puede ser muy grave. Entonces, los síntomas, si uno va suspendiendo los corticoides, pueden en algunos casos remitir, pero hay algunas manifestaciones que pueden no remitir porque ya son mucho más, ya complican varios órganos. Bien.